Hay un pasaje en la Biblia, bueno, hay muchos pasajes, pero hay uno que viene en Génesis capítulo 24. Génesis allí, el Génesis 24, ¿sí? En el capítulo 24, versículo 27, en la Reina Valera. Dice, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que hable a través de nosotros. Gracias porque tú has preparado nuestro corazón, Señor, a través de la alabanza, de la adoración, a través de la oración. Tú has preparado el camino, Señor, para que en este momento estemos humillados, rendidos delante de ti, con un corazón dispuesto, agradecido y sobre todo expectante, Señor, de lo que tú tienes para nosotros en este día. Te damos gracias y te pido, Señor, que la palabra que se revele el día de hoy sea una palabra que verdaderamente nos edifique, nos construya y nos ayude, Señor, a ponerla por obra para hacer más grande y extensivo tu reino. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este pasaje vemos cómo Abraham mandó a su esclavo, a su siervo, al de más confianza, lo mandó precisamente a buscar esposa para su hijo Isaac. Y el siervo habiendo aprendido de Isaac todo lo que Isaac hacía respecto a la relación a la relación que Abraham tenía con el Señor, el siervo también le pidió a Dios dirección para encontrar a esta mujer. Hay que recordar que Abraham no quería que su hijo se casara con una mujer del lugar donde vivían, porque no era una mujer hebrea. Y sin embargo, le pide a su siervo que vaya a la tierra de sus antepasados a buscar a esta esposa. Y este hombre, pues conociendo a su amo Abraham, él también le pide a Dios que le dé una dirección. Y le pide algunas señales, esas señales se cumplen y es como este siervo encuentra a Rebeca, la esposa de Isaac. Pero a lo que me quiero referir en este pasaje es que dice el siervo, dice, bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Dice que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Y aquí yo lo que veo y lo que estaba entendiendo de este pasaje es que Dios a nosotros no ha apartado de nosotros su misericordia ni su verdad. Ya en una ocasión decíamos que la misericordia es la cualidad de una persona, ¿sí?, de preocuparse por las necesidades de otro. Y veíamos como el ejemplo, Dios tiene esa preocupación constante y permanente por todas las necesidades de nosotros. Que a veces nosotros no volteemos hacia Él, pues es otra cosa. Pero Dios está preocupado por las necesidades de cada uno de nosotros. Nosotros a veces tenemos más confianza en otras cosas que en Dios. Pero aquí el siervo lo que le está diciendo es, no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Y nosotros, pues en este mensaje, vamos a ver que la verdad de parte del Señor, la verdad que viene en su palabra, la verdad que es Dios, la verdad que es Jesucristo, no es virtual, ¿sí? Es real, es verdadera, es algo que nosotros podemos sentir, pero lo más importante que también podemos vivir. En este pasaje también el siervo reconoce que Dios le había dado no solamente su misericordia, sino también su verdad por todo lo que Abraham hacía en la relación que tenía con el Señor. Y ahí en Deuteronomio, allá adelantito, Deuteronomio capítulo 32, y en el versículo 4, este es el cántico de Moisés.
¿sí? En el versículo 4, también en la Reina Valera dice, Él es la roca. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. ¿Sí? Aquí vemos también cómo en el Cántico de Moisés dice, Él es la roca, Dios es la roca. Dice, su obra es perfecta, o sea, su obra no tiene defectos. Nosotros somos obra del Señor y nosotros cada día nos vamos pareciendo más a Él. Aunque nosotros nos veamos con defectos, con debilidades, con muchas cosas que todavía nos fallan, nosotros somos perfectos a los ojos del Señor. Dios nos ve perfectos y estamos nosotros en ese caminar de hacer perfecta nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya lo vamos conociendo a Él y a través, en la medida en que nosotros vamos conociendo más cuáles son sus ordenanzas, nosotros vamos cambiando. Y aunque sea en pequeñas cosas para nosotros, son grandes cambios que va surgiendo en nuestra vida. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Todos los caminos del Señor son perfectos. Y por eso nosotros queremos entrar en esos caminos del Señor, porque son caminos perfectos. Y dice, Dios de verdad, Dios de verdad. En la Nueva Versión Internacional dice, Dios es fiel. ¿Sí? Dios de verdad, Dios es fiel. Dios de verdad es que es un Dios, pues ahora sí, real. Y Dios es fiel es que Él siempre, siempre va a ser igual. Nunca, nunca nos va a fallar, nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Vemos también cómo la verdad en el Evangelio denota una enseñanza completa. ¿En contraste con qué? Con lo que no es de Dios, con las perversiones, con las mentiras, con todo lo que no es del Señor. Por eso nosotros dice que vamos caminando por caminos de justicia y caminos de verdad. O sea, nosotros una vez que venimos y que reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, una vez que entendemos que nuestra vida ya no nos pertenece, que nuestra vida le pertenece a Él, y como decíamos ahorita, si todo lo de nosotros le pertenece a Él, es con todo y todo. Nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestro estrés, nuestras ansiedades, todo le pertenece a Él. Entonces, si nosotros estamos en ese caminar, ¿sí? de encontrar sus caminos de justicia y de verdad, nosotros vamos a ir descubriendo también todo lo que el Señor quiere que aprendamos para que nuestra vida sea diferente, que nuestra vida sea totalmente distinta a la vida que teníamos antes de venir al Señor. Cuando hemos venido a Él, cuando el Espíritu Santo ya está en nosotros, empieza a operar internamente, espiritualmente, en nosotros algo que va a hacer que poco a poco, si somos muy rebeldes, si somos muy bravos, si somos muy, como dicen, muy rejegos, ¿sí? De todos modos, eso va a estar operando dentro de nosotros. Y tarde que temprano va a operar ese cambio. El cambio no opera muchas veces de manera inmediata, pero poco a poco nuestra conducta, cuando nosotros lo recibimos espiritualmente, y por eso hablábamos la vez pasada de que hay que tener la mente de Cristo. Cuando nosotros estamos conscientes de que nuestra mente ya no es una mente natural, ya no es una mente humana, ya es una mente de Cristo. La mente humana no puede concebir las cosas que concibe la mente de Cristo, pero la mente de Cristo sí puede concebir las cosas que vienen de la palabra, que vienen de Dios, y aparte las cosas que vienen del mundo. Entonces ya nosotros empezamos a vivir ese proceso para ir cambiando, ir entendiendo ciertas cosas, pero también dice que la bendición, el Señor nos bendice de una manera anticipada. Y esto de bendecirnos de una manera anticipada, dice que Él previene nuestra vida. ¿Cómo previene nuestra vida? Que nos vamos anticipando a los peligros, nos vamos anticipando a los daños, a todo aquello que puede convertirse en mortal para nosotros. Pero eso solamente lo podemos captar cuando nosotros verdaderamente estamos renovando nuestra mente.
O sea, una persona que no renueva sigue igual, y vemos cómo hay muchachos, adultos que siguen el mismo ritmo de vida que tenían antes, gente que abusa, gente que le gustan los excesos en todo lo que sea, y sigue igual, hasta que encuentra pues el final. Pero nosotros a través de este proceso mediante el cual Dios nos muestra que Él es la verdad, que su palabra es la verdad, y que esa verdad mora en nosotros, que no es una verdad virtual, que es una verdad real, nosotros empezamos a experimentar otra clase de vida, empezamos a vivir otra clase de conductas, otra clase de comportamientos en donde se puede manifestar la presencia de Dios en nosotros y, lo más importante, el amor que nos ha dado a Él, que nosotros también lo podamos transmitir. La enseñanza del Evangelio nos lleva precisamente a discernir todo aquello a lo que Dios no le agrada, todo aquello que Dios no quiere para nosotros. Y vamos a Gálatas capítulo 2, este no está más adelantito, está más adelantote. Gálatas capítulo 2 y el versículo 5, ¿sí? Dice Gálatas 2:5, también en la Reina Valera, dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Nosotros decimos que la verdad es algo real. La verdad es algo real, es algo que para nosotros consentimos en que es real porque estamos de acuerdo en que existe. Pero también hoy en día está muy de moda el tema virtual, ¿no? Y el tema virtual es algo que tiene la virtud de producir un efecto, aunque no lo produce de presente. Es algo que tiene existencia aparente, pero que no es real. ¿Sí? Eso es lo virtual. Algo que aparentemente existe, pero no es real. Y nosotros hoy vemos cómo este tema virtual, de lo virtual, se ha convertido prácticamente en real. Que hoy todo el mundo estamos contentos con lo virtual. Todos estamos contentos, ¿no? Ya hasta dinero virtual hay, ¿sí? Estamos contentos con lo virtual. Pero Dios nos dice, cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos virtuales, somos reales. Nuestras familias no son virtuales, son reales. Y el Señor no es virtual, el Señor es real. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos que no es lo mismo lo virtual que lo real, y que Dios nunca va a ser virtual. Hoy nosotros nos contentamos con muchas cosas. Hay a los que les gusta pilotear, pues te montas en tu aparato y te sientes como si estuvieras piloteando, ¿no? Y te sientes contento, realizado. A los que les gustan las carreras también, se ponen en su Xbox o en su PlayStation y conducen y como si estuvieran en una carrera. O sea, todo es virtual, pero todo el mundo queda satisfecho y queda contento. Y Dios no quiere que quedemos satisfechos con algo que no es real. Dios quiere que quedemos satisfechos con lo que es la verdad, con lo que es Él, que es la verdad. ¿Sí? En dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Esta verdad del Evangelio se refiere a la integridad, a todo lo que comprende el Evangelio. Nosotros sabemos que los Evangelios marcan el inicio precisamente de la llegada de Jesucristo. Los Evangelios, vemos que en Mateo es precisamente, y el versículo 1 dice, y esta es la genealogía ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, de aquí entendemos que el Nuevo Testamento empieza hablando y va a hablar todo el Nuevo Testamento ¿de quién? De Jesucristo. Empiezan los Evangelios y empieza precisamente la nueva historia.
empieza la nueva vida, empiezan las buenas nuevas de lo que Jesucristo iba a venir a hacer. Y para nosotros es tan importante, ¿por qué? Porque es cuando nosotros empezamos a conocer que Jesús vivió 30 años, que Dios lo preparó para un ministerio de 3 años. Entonces vemos cómo Jesús no tuvo una preparación virtual, ¿sí? Él no tuvo una preparación virtual, tuvo una preparación real, ¿sí? Después dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿A dónde? Ayuno, 40 días y 40 noches. Y también fue un ayuno real, no fue un ayuno virtual. Y fue tentado por el diablo. Y fue tentado en el pan, en el hambre, fue tentado en las cosas extraordinarias así. Y fue tentado ¿en qué? En los métodos de Satanás también. 3 formas. Pero él salió adelante, porque era real. Y el diablo es real, no es virtual, también. Entonces nosotros, a través de este mensaje, lo que Dios quiere que comprendamos es que lo virtual no tiene que ver con la palabra. La palabra es verdadera, la palabra es real, la palabra es tangible. Y en la medida en que nosotros vamos entendiendo esa verdad, que Dios es la verdad, que Cristo es la verdad, es en la medida en que esa verdad se va a hacer real también en nuestra vida. Dios no quiere que nosotros manejemos las cosas de una forma virtual, de algo que aparenta ser real, pero que finalmente no lo es. La palabra es verdadera, dice que es viva y que es eficaz. Que es viva, es una palabra que nos da vida. ¿Por qué? Porque a todos y cada uno de nosotros la palabra nos ha venido a dar una nueva vida. La palabra nos ha venido a levantar del sepulcro donde estábamos. La palabra nos ha venido a restaurar, nos ha venido a dar una nueva vitamina, un nuevo punch, nueva energía. ¿Por qué? Porque ahora sabemos en quién confiar, porque ahora conocemos a quién es nuestro Padre, porque hoy sabemos que la vida eterna que sigue después de esta vida es una vida que para nosotros ya está abierta, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y por lo tanto nosotros ya tenemos asegurado nuestro futuro con el Señor. Entonces, la palabra es real. Romanos, ahí atrásito, Romanos 9, 1. Romanos 9:1 dice en la Nueva Versión Internacional: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Y aquí lo que Pablo está diciendo es que a él, por la revelación del Espíritu Santo, empieza a entender lo que sucedió con cada una de las iglesias en donde él iba caminando. Que él presentaba la verdad del Evangelio, presentaba la verdad de Jesucristo, presentaba la resurrección, presentaba la muerte en la cruz, y de alguna manera la iglesia aceptaba ese mensaje. Pero después venían otros maestros que decían que conocían el Evangelio y con falsas doctrinas o malas enseñanzas empezaban a desviar la fe de estas iglesias, la fe de los pueblos. Entonces Pablo dice: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. O sea, nosotros cuando decimos algo que es verdad, nosotros como hijos de Dios hoy tenemos un respaldo tan grande que es el respaldo del Espíritu Santo. Hoy a cada uno de nosotros ya no podemos decir verdades virtuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya nos cuesta trabajo. O es verdad o es mentira. O sea, ya no podemos mentir. Aun y cuando estemos muy estructurados y nuestra preparación o tengamos la habilidad de poder mentir, hoy ya no lo podemos hacer. Ya no lo podemos hacer. Ya no podemos decir mentiras que parezcan verdades virtuales. Hoy el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos impulsa precisamente para detener lo que no es verdad. Y el Espíritu Santo es como un filtro en nosotros. Muchas veces decimos algo y luego tenemos que retractarnos. ¿Por qué? Porque no fue así. O hacemos algo y tenemos que retractarnos porque no fue así.
como un par de meses, un vecino llevó su remolque y llevó un remolque ahí con unas motos. Y cuando movió el remolque, ¡zas!, le dio un tallón ahí al coche. Y yo estaba hablando por teléfono en el balcón, estaba hablando por teléfono allá afuera, y vi cuando le dio el tallón. Entonces, digo, lo primero que pensé, que ya se iba a salir del fraccionamiento. Entonces le grité y le chiflé, ¿no? Pues imagínense, ¿no? El papelito, ¿no? Y luego estaba Alan, mi cuñado, Alan, mi yerno, estaba Alan, mi yerno abajo, y que le grito, Alan, no se vaya a pelar este cuate, ¿no? Bueno, me da mucha pena, pero total, pues ya se paró el vecino, ¿no? Oyó el chiflido y se paró, y ya se bajó. Y yo me bajé pues bien, digo, estaba hablando por teléfono, colgué y me bajé bien enojado, ¿no? Pero hay algo cuando iba a hablar con el vecino. El vecino se paró, se bajó y vio lo que le había hecho al carro, ¿no? Yo salí así, pero les prometo que iba con la espada desenvainada. Le iba a decir 2, 3 cosas que si no sabía manejar, ¿para qué metía su armastrotes de allí? Pero algo me detuvo. Y ya el vecino me dijo, no me iba a pelar, vecino. No me iba a pelar. Dice, entonces ya me cayó el 20. Y ya le dije, no, pues discúlpeme, la verdad, no, dice, la verdad es que dice, no, discúlpame a mí porque no me di bien. Y con la placa, el portaplaca, está salido, dice, no alcancé a ver la medida. Total, ya me dice, pero, dice, pues yo sé que es una molestia, pero ahorita lo arreglamos, o sea, ¿cómo quieres que le hagamos? No, pues le hablamos al seguro y ya, le hablamos al seguro, llegó el seguro, lo arregló todo, se fue el del seguro y me dice el vecino, vecino, no me va a ir, no me iba a ir, me dice, aquí vivo al lado, y le digo, no, pues discúlpame, de veras, discúlpame fue una reacción, es una reacción indecente de mi parte, ¿no? Me dijo, no te preocupes, ya todo quedó. O sea, lo que voy es cómo a veces todavía nosotros tenemos reacciones, ¿no? Que pues obviamente no presentan lo que nosotros estamos aprendiendo a través de la palabra. ¿Sí? Realmente pues sí, era un coche, no había heridos, no había nada, pero el coraje de ver que te dañan algo, ¿no? Que no fue virtual, que era natural, ¿sí? Pues da coraje. Pero finalmente algo me contuvo a mí antes de soltar y decir y que no, o sea, algo me detuvo ahí. Y ese algo fue el Espíritu Santo. Y luego ya conforme platicamos y todo, bueno, pues ya me vino también a mí el humillar y decir, oye, pues discúlpame, la verdad, mi conducta no fue una conducta adecuada, te pido una disculpa, vamos a hacer esto y se acabó. Pero para llegar a ese punto, pues también dentro de mi vida tuve que pasar un proceso también muy espinoso, muy difícil. Pero hoy, gracias a Dios que eso, que el Espíritu Santo a veces hace que nosotros nos contengamos, nos ayuda también a evitar ciertas cosas, otro tipo de problemas. ¿Por qué? Porque hay gente que no reacciona así como reaccionó este vecino. Hay personas que son violentas y si tú sales y gritas te van a gritar más fuerte y en fin, ¿no? Te enganchas en una serie de conflictos que pueden tener otro tipo de consecuencias. Entonces, el Espíritu Santo que está en nosotros ya también es un filtro que nos ayuda, pero nosotros también a veces no queremos permitir que el Espíritu Santo intervenga. No, déjame explotar a gusto, déjame sacar lo que tengo. ¿Por qué? Porque es la parte carnal de nosotros la que se quiere manifestar. Entonces, Pablo aquí dice que él, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Y por eso nosotros también hacemos tanta referencia a que la oración nos lleva a nosotros ¿a qué? A estar confiando en el Señor y a que el Espíritu Santo cada vez se pueda hacer presente más claramente en nuestra vida. En 2 de Corintios, adelante también,
11:10. Segunda de Corintios 11:10 nos dice, es tan cierto, 11:10, en la Nueva Versión Internacional dice, es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. Esta parte, este pasaje, se me hace muy importante. ¿Por qué? Porque dice, es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí. Dice, y también dice, nadie podrá privarme del motivo de orgullo. O sea, Pablo dice, la verdad de Cristo está en mí. Pablo ya había entendido la palabra. Y todos de alguna manera ya sabemos el proceso también que vivió Pablo para convertirse en un hijo de Dios. Todo lo que él de ser un perseguidor se convirtió en un perseguido. Todo lo que tuvo que vivir cuando Dios lo confrontó para llegar a este punto. Pero ahora él se siente orgulloso, dice, la verdad de Cristo está en mí. La verdad de Cristo está en mí. Y dice, y nadie en ningún lugar del mundo, nadie puede quitarme el orgullo de que yo tengo esa verdad. Y nosotros así debemos estar. Hoy, cada parte de la Biblia que vamos aprendiendo, cada parte de la Biblia que se va convirtiendo en una frase, que se va convirtiendo en parte de nuestro vocabulario, en parte de lo que estamos viviendo, cada parte de la Biblia es motivo de orgullo porque es la verdad que empieza a morar en nosotros. Es la verdad que está en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que escribirla precisamente. O sea, la Biblia es el manual del Señor. Cuando nosotros no estudiamos la Biblia y nomás estamos a lo que nos dicen, ¿sí? Lo que estamos aprendiendo no es la palabra de Dios. El riesgo que estamos corriendo es que estamos aprendiendo las opiniones de otros. ¿Sí? Y Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos su verdad. A lo mejor estamos aprendiendo verdades virtuales, como otros han estado estudiando, pero Dios lo que quiere es que nosotros, en esa relación personal con Él, podamos entender su verdad y la podamos establecer en nuestro corazón. Por eso decimos, oro porque la palabra se establezca en mi corazón, en mi mente y en mi vida. Porque en esa medida en la que yo puedo establecer cada pedacito de la Biblia en mi corazón, se va a convertir en una verdad. Y esa verdad yo la voy a vivir. La palabra va a surgir cuando se necesite. El Espíritu Santo me va a respaldar. Y no precisamente para andar cantando y diciendo, no. Cuando se necesite es cuando la palabra va a surgir. Cuando yo estoy enfrente de alguna situación, es cuando viene hacia mí el Espíritu Santo y me dice, aquí tienes esta palabra, aquí tienes esta verdad. ¿Sí? Tú no tienes por qué estar doblegado, no tienes por qué dejarte vencer por tus enemigos, no tienes por qué temer, ¿no? Lo que decíamos ahorita en la palabra de la semana. Porque Dios dice que no tengas miedo. Dios dice que no te acongojes, ¿sí? Porque Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Y esa es una verdad que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Pero como no tenemos esa verdad, la tenemos virtual, decimos, bueno, pues igual, ¿verdad? Como es virtual, igual y falla, y pues no, Dios me va a dejar o Dios me va a desamparar. Pero las promesas que Él tiene en su palabra son promesas para nosotros. Ahí en Romanos 1:25, Romanos 1:25 nos dice, en la Nueva Versión Internacional, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Entonces, aquí también vemos cómo Pablo está hablando a los romanos y dice que a pesar de que ya Pablo les había llevado también la verdad de la palabra, ellos cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. ¿Y qué sucedió? Que bueno, la manifestación fue que empezaron a adorar y a servir a dioses falsos y empezaron a tener problemas entre ellos. Dice que el 24, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios, ¿sí? Por
la mentira. Y ese es el riesgo. Por eso nosotros, así como decía ahorita Pablo en 2 de Corintios, debemos estar orgullosos de que la verdad la tenemos en el corazón, de que la verdad precisamente mora en nosotros y es esa herramienta que nos va a servir precisamente en cualquier tipo de circunstancias. La verdad de Dios es la verdad acerca de Él, la verdad de todo lo que Él hizo. Y vemos y sabemos que la existencia del Señor, la existencia de Dios es una realidad. En Romanos, hay también Romanos 15:8, en la Reina Valera dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Aquí Pablo lo que les está diciendo es de que Cristo Jesús vino a ser servidor de los judíos. Dice, para mostrar la verdad de Dios, demostrar su fidelidad, para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces aquí nosotros vemos cómo cuando nosotros recibimos esa verdad y entendemos que la palabra es la verdad y que recibimos su verdad, nosotros estamos confirmando las promesas que Dios le había hecho ¿a quién? A todos nuestros antepasados. Pero nosotros entendemos que es una verdad, que la palabra es la verdad, que Dios es la verdad y que Cristo es la verdad. Y nosotros estamos aceptando esa verdad y entonces confirmamos que las promesas que vienen en su palabra, hechas a nuestros antepasados, se van a cumplir ¿en quién? En nosotros. Y son promesas reales, no son promesas virtuales. Hoy, bueno, ya lo virtual hasta faltan los matrimonios virtuales, ya nada más. Pero todo, los hijos virtuales, todo ya es virtual. Compra virtual, dinero virtual, pones un negocio de manera virtual, te dan tu dinero, empieza a crecer tu negocio, pero todo es virtual, ¿sí? ¿Y a qué nos acostumbramos de alguna manera? A las cosas que no son reales, ¿sí? Las cosas que no son, y podemos ver el poder que tiene lo virtual, ¿sí? El poder que tiene, que hoy, por ejemplo, a los niños, pues prácticamente los tiene atrapados. Los niños viven atrapados en un mundo virtual, de establecer reinos, de establecer luchas, de pelear. Yo no digo que no les dé habilidades, pero podemos ver el poder que tiene lo virtual, que ya está más allá de lo real. O sea, por decir, no sé, tú le puedes decir a un niño, es una pelota, es real, pero aquí está un video que es virtual, y pues hoy los niños se van a lo virtual, ¿sí? Al ejercicio con los dedos, la mente. Yo no digo que no trabajen con su mente y todo, pero lo que es físico, lo que es real, lo están haciendo a un lado, ¿sí? Y yo no digo que sea malo. Lo que quiero yo establecer es la diferencia que hay entre lo real que lo virtual, ¿no? Cuando uno está casado, pues no le va a dar un besito virtual a la esposa, ¿no? Es un beso normal, natural, real, ¿sí? Entonces, lo virtual es algo que tiene apariencia, algo que aparentemente existe, pero que no es real. Por eso la importancia de que la verdad de su palabra, la verdad es real. Aquí vemos en Romanos 15:8, donde dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, servidor de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, demostrar la fidelidad de Dios hacia quién, hacia los antepasados, y que esas promesas hoy tengan cumplimiento con nosotros. Esta fidelidad se exhibe a través de quién, a través de Cristo. La fidelidad que Dios le dio a nuestros antepasados para el cumplimiento de las promesas, se exhibe a través de quién, de Jesucristo. ¿Y a través de quién exhibimos nosotros a Jesucristo? A través de su palabra. ¿Y cómo podemos nosotros exhibir a Cristo? A través de que nosotros vivamos verdaderamente como dice su palabra. No vivamos como vivíamos antes, no pensamos como pensábamos antes, no hablamos como hablábamos antes. Hoy nosotros aprendimos un nuevo lenguaje. Sí, aprendimos un nuevo lenguaje. ¿Por qué? Porque la misma verdad que mora en nosotros, la verdad de su palabra, nos está enseñando a que no es lo mismo lanzar una maldición para alguien,
lanzarle algo que destruya, a lanzarle algo que construya, que edifique y a lanzar una bendición. No es lo mismo. Y esto nosotros lo aprendimos de la palabra, empezando ¿en dónde? En nuestro hogar. Antes decíamos, este niño es un tonto. Ah, no, este niño es un sabio. Este niño es un flojo, este niño es activo. Este niño tiene la mente de Cristo. Este niño va a ser una cabeza, no va a estar en la cola, va a estar arriba, no va a estar abajo. Hoy nuestro lenguaje, la palabra nos ha llevado a ir modificando nuestra forma de hablar. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos maldiciendo, ya no estamos destruyendo. Hoy nuestras palabras, primeramente, lo primero que viene a nuestra mente cuando estamos hablando es, si se necesita exhortar, una palabra de exhortación. Ya no estamos buscando cómo decir lo que no me gusta de ti para destruirte, para minimizarte, para subestimarte, para sobajarte. No. Hoy lo primero que viene a mi mente y lo primero que llega a mi boca, ¿qué es? Algo de exhortación. Cómo animarte, cómo hacer que tú también creas en el Dios que yo creo. ¿Por qué? Porque es un Dios generoso, es un Dios poderoso, es un Dios de verdad, no es un Dios virtual. Y muchas veces nosotros estamos estacionados, nos falta ese brinquito de que decimos, bueno, pues si Dios es real, ¿por qué yo no he visto cumplida esta promesa en mi vida? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y ahí es donde nosotros estamos como estacionados en decir, bueno, pues Dios es real, pero también Dios es virtual, porque no termina de satisfacer mi necesidad. Pero ahí nos enfrentamos a otra cosa. Nos estamos enfrentando a que Dios quiere que nosotros veamos cómo estamos. ¿Sí? Dice que Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Pero a veces nosotros también necesitamos ver cómo estamos por dentro. Que nuestra emoción, que nuestro sentimiento y sobre todo nuestra dependencia no estén en las cosas, en las personas, sino que estén en Dios. Y por eso nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que solamente por su misericordia es que nosotros podemos lograr algo en nuestra vida. En el tema familiar también, o sea, hay lo más difícil que hay en este mundo es la relación humana. Yo creo que es lo más complicado que hay, ¿sí? La relación humana. Dios también nos enseña, la verdad de su palabra nos enseña primero a entender quiénes somos nosotros, qué posición jugamos dentro del contexto en el cual vivimos, pero también cuál es la posición de Dios en nuestra vida. Cuando entendemos la posición de Él, que Él está por sobre todas las cosas, que Él es soberano, que Él es el que tiene control de todo lo que nos sucede, cuando entendemos eso, nuestra posición automáticamente mejora y empezamos a recibir lo que tenemos que recibir. Muchas veces nuestra dependencia no la consideramos al 100% del Señor. Sí confiamos en Dios, pero yo espero que me caiga este contrato. Sí confío en el Señor, pero espero que me paguen esta lana. Sí confío en el Señor, pero espero que mi compadre me eche la mano acá. Sí confío en el Señor, pero espero que se dé esta circunstancia. No estamos dependiendo de Dios. Si decimos, yo dependo del Señor, Él tiene control de todo lo que pasa. Yo le pertenezco a Él. Por tanto, Él tiene control de todo lo que a mí me sucede. Y yo voy a esperar en Él, porque Él tiene la respuesta para mí. Si estoy enfrentando un conflicto, Él va a pelear la batalla por mí, no yo, porque yo le pertenezco a Él. La verdad de su palabra yo la tengo, la promesa yo la tengo, porque creo ciega, confiadamente en Él. Y yo sé también que una de sus promesas es que Él no me va a dejar y no me va a abandonar. Y así puedo estar yo en el límite del despeñadero, pero su misericordia va a llegar. Y Dios me va a ayudar a donde yo esté. Pero yo necesito entender que la dependencia tiene que ser de Él, no de mí. Por eso Pablo aquí veía ese riesgo tan grande, esa amenaza de que él había ido a predicar la palabra. Él había ido a declarar y a proclamar la verdad del Evangelio. Que luego llegaran gentes de otras corrientes, con doctrinas filosóficas, que llegaran con otro tipo de pensamientos. ¿Para qué? Para tratar de echar a perder lo que él ya había sembrado en la iglesia. Por eso él se sentía orgulloso de tener la verdad en su vida, la verdad en Cristo. Me siento orgulloso porque nadie me la va a quitar. Y eso es cuando nosotros tenemos algo en el corazón,
Cuando nosotros ya sabemos que Dios nos ha dado algo, nadie nos lo puede quitar, nadie, absolutamente nadie. Cuando tenemos una paz por algo que se solucionó, o una paz por algo que lograron nuestros hijos, nuestros nietos, o algo que algún amigo logró, esa paz nadie te la va a quitar, nadie absolutamente. Puede venir cualquier persona a decirte, pero no te va a quitar esa paz. Lo mismo que cuando tú tienes coraje en tu corazón o rencor y no lo quieres soltar, pues igual nadie te lo va a venir a quitar. Tú vas a venir y vas a estar soltando y soltando. Pero cuando nosotros verdaderamente entendemos que lo que Dios nos da es precisamente para fortalecernos, para que sigamos adelante, que sigamos buscándolo a Él, que sigamos encontrando la dirección de sus caminos, caminos de justicia, caminos de verdad. Vemos cómo Pablo estuvo defendiendo precisamente el Evangelio. ¿Por qué? Él realizó una defensa apasionada del Evangelio, como era Pablo, él era apasionado, la defensa de la justificación por la fe y la libertad en Cristo Jesús, era lo que él estaba defendiendo. Todos sus lectores, la mayoría de sus lectores eran gentiles, venían de pueblos paganos. Y vemos cómo en una de sus últimas visitas aparecen los Gálatas, ¿sí? Aparecen los Gálatas. Ahí en Hechos capítulo 16, ahí viene cómo aparecen los Gálatas. Pero se llenaron de maestros herejes que distorsionaban la verdad, distorsionaban el Evangelio, perturbaban a las iglesias. Y ellos decían que predicaban fielmente el Evangelio. Enseñaban que para la salvación era necesario circuncidarse. Imagínense que hoy ¿quieres ser salvo? Tienes que circuncidar, ¿no? Entonces, aquí estaban más hacia las obras, hacia la ley. Y vemos que la palabra, la verdad que nos enseña que Cristo vino a abolir la ley. Ellos se empecinaban en obedecer la ley de Moisés, tal cual por días, por meses, por años. Y actuaban por motivos falsos y egoístas. Finalmente había un interés por una ambición personal. Entonces, estos maestros lo que intentaban era desacreditar a Pablo por el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo lo que dijo, que no se dieran a la circuncisión. ¿Por qué? Porque ya no se hablaba de obras. Hoy se hablaba de fe, ¿sí? Se hablaba de gracia. Ya hoy nosotros estamos en un nuevo tiempo. Ya nosotros no estamos condicionados a cumplir la ley. Dice que Jesús vino a abolir la ley, ¿sí? Vino a cumplirla, pero para nosotros ya la ley ya es una cosa aparte, porque ahora nuestra forma de vida está de acuerdo a la gracia, de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su verdad, en su palabra, y qué es lo que guía a nosotros. Nosotros nos guiamos hoy por las ordenanzas, nos guiamos por los principios y sobre todo por el respaldo que nos da el Espíritu Santo para estar caminando en la dirección que tiene para nosotros. El propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros es un propósito divino, es un propósito perfecto. Y nosotros tenemos la encomienda, la responsabilidad de encontrar precisamente ese propósito y de trabajar. Decíamos ahorita que la obediencia, la sumisión a la voluntad del Señor nos lleva ¿a qué? A la alabanza, a la adoración, a la oración. Y todo esto nos va metiendo en el camino del Señor. Vemos cómo Pablo tuvo que mencionarle a todos los Gálatas, hacer algunas reflexiones, pero volver a insistir en lo que él les había llevado era la verdad de la palabra de Cristo. Y hay un proverbio, ahí el Proverbios 23:23, Proverbios 23:23, que nos dice, en la Nueva Versión Internacional dice, adquiere, o sea, compra la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, y no los vendas. ¿Sí? Aquí vemos cómo
también en estos proverbios de Salomón nos dice que cuando nosotros tengamos la verdad, cuando tengamos la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, que no los soltemos, que no los vendamos, que no los cambiemos por nada, porque esto es verdaderamente lo que nos va a dar el crecimiento. Cuando nosotros compramos, cuando adquirimos esa verdad. Y también tenemos un pasaje en Gálatas, otra vez regresamos a Gálatas, ahí en el capítulo 5, de lo que estábamos hablando de Pablo. Gálatas capítulo 5 y los versículos de 7 al 8. Dice, ustedes estaban corriendo bien. Sí, en la Nueva Versión Internacional dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Aquí vemos cómo los judíos fueron obstaculizados y Pablo hace una analogía de lo que es la vida en Cristo, lo que es la vida, ¿sí?, con una carrera. Dice, ustedes llevaban una buena carrera, iban muy bien. ¿Qué los hizo desobedecer la verdad? ¿Qué los estorbó? Y aquí vemos todo lo que habíamos mencionado, todas estas falsas doctrinas, todo lo que nosotros a veces cuando vamos en una dirección y de repente se nos mete algo en la cabeza y no hemos tenido el cuidado a lo mejor de orar, no hemos tenido el cuidado de buscar a Dios, de preguntarle al Señor y actuamos de una manera impulsiva, puede representar un obstáculo. ¿Sí? Aquí Pablo les dice, ¿qué fue? Llevaban ustedes una buena carrera. Yo les vine a presentar la verdad del Evangelio. Iban bien y ahora ¿qué les obstaculizó? ¿Por qué dejaron de obedecer a la verdad? ¿Sí? Nosotros debemos tener cuidado. Precisamente todo lo que aparentemente es virtual y que puede representar algo, primero hay que preguntarle al Señor, hay que orar, Señor, tengo la verdad en mi corazón y tu palabra dice esto. Y sobre esto es sobre lo que yo voy a actuar. Sobre esto es sobre lo que yo voy a decidir. Vemos ahí en 2 de Tesalonicenses, allá adelante. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Desde el versículo 7, dice, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El 9 dice, el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. El 10, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Y aquí lo que vemos es Satanás empoderará, ¿sí?, al malvado, ¿con qué? Con milagros, señales y prodigios. Por eso les digo, muchas veces nosotros debemos tener cuidado, pero un cuidado real, no un cuidado virtual. ¿Por qué? Porque a veces suceden cosas que nosotros podemos pensar que vienen de parte del Señor, ¿sí? Y hay veces que no son de parte del Señor. Pero si nosotros tenemos la verdad en nuestro corazón, entonces esto se puede dar. En una ocasión, igual, algo compramos y me dijeron que no, que ya estaba pagado. ¿Sí? No, creo que compramos, pero compramos y me dijeron ya está pagado.
Y yo dije, no, ¿cómo ya está pagado? Si yo no lo he pagado. No, ya está pagado. Pues no. Y tanta fue mi insistencia que me dijeron, bueno, está bien, páguelo, ¿no? Y bueno, pues lo tuve que pagar. Y otro testimonio que me pasó a finales del año pasado, tenía yo que hacer un pago. Y pues estoy checando ahí que casi todos los pagos que yo tengo están domiciliados. Entonces tenía que hacer un pago y no me pues no estaba el cargo pues a la cuenta, no estaba afectada la cuenta. Y ya se había pasado un día del pago. Entonces hablé por teléfono y y le digo, oiga señorita, ahí tengo domiciliado un pago, pero no me aparece. Y me dice, permítame. No, me dice, ya está pagado. Ah, ya. Le primero me apareció en la cuenta, no, pero aquí su saldo es de tanto y ya está pagado. Ah, ya no pregunté. Dije, bueno, gracias a Dios. Le digo, nada más una cosa, no quiero problemas con el buró después. Dijo, no, aquí está. Dice, y estaba pagado, es más, hasta anticipadamente. ¿Sí? Obviamente, pues, igual me hubiera puesto yo necio como la vez pasada, ¿no? A decir, no, yo quiero ver que me afecte mi cuenta, ¿no? Y pero no. Y gracias a Dios, ya me dijo, ya está pagado, se pagó tal fecha, se pagó en ventanilla. Y le digo, nada más no quiero problemas con el buró. No, señores, aquí está su cuenta al corriente. Ya no pregunté. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que a veces nosotros pensamos que Dios es virtual. Y cuando se presenta algo, nosotros queremos, por la misma forma, estructura que tenemos de pensar, que nosotros queremos tener al 100% toda la plana de lo que es para ver que efectivamente es un milagro de Dios. Y hay que recordar que nosotros no vivimos por milagros. Los milagros eran ¿para quién? Para la gente que no creía, ¿sí? La verdad de la palabra es tan fuerte y tan poderosa que cuando está en nuestro corazón, así como decía Pablo, me motiva, me llena de orgullo saber que nadie me la puede quitar. Así nosotros debemos sentir. Cuando la palabra verdaderamente está en nuestro corazón, nada nos puede quitar, nada. Cuando decimos somos de Cristo, ¿sí? Es algo que nadie te puede quitar. Tú soy de Cristo, nadie te lo puede quitar. Alguien puede decir, no hombre, eres esto. No, Señor, yo sé que soy de Cristo. Y me podrán decir lo que quieran, pero yo sé que soy de Cristo. Y cada una de sus promesas, en su verdad, cuando nosotros la tenemos verdaderamente arraigada en nuestro corazón, nadie nos las quita, nadie. Pero hay que tener cuidado a veces porque, como sucedió con Jesús en el desierto, el diablo quiso hacer, en la segunda tentación quiso presentarle algo así maravilloso, extraordinario, ¿no? Que le dijo, si tú te avientas te van a detener, algo así sobrenatural, ¿no? Lo que debemos tener cuidado nosotros es, confiamos en Dios, no confiamos en los milagros, porque después el riesgo que se corre es que si el milagro se dio en tales circunstancias, tú le dices, no, fíjate que Dios me hizo un milagro por estar abajo, pero estaba yo abajo del foco, y entonces al rato va a haber fila ahí abajo del foco para que el milagro se dé. Y Dios lo que quiere es precisamente que creamos en Él, que no creamos en todas las cosas. Una vez nos platicaron también de una señora que Dios le hizo un milagro de sanidad, pero ella cuando, no sé qué tenía en su cuerpo, pero usó un trapo rojo, ¿no? Bueno, pues todo el mundo andaba buscando el trapo rojo, ¿no? Decía, no, pues sí vamos a orar, pero que nos preste el trapito para que la sanidad se dé. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros confiemos en Él, que no confiemos en nada. Dios es real, no es virtual. Ahí en Mateo 24 y 25 dice, porque surgirán falsos cristos
y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano, ¿sí? Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Y esto también nos alerta a que pues pueden surgir muchas cosas. Se vienen los últimos tiempos y dice que van a surgir falsos profetas, falsos cristos, van a surgir personas que se van a detentar como casi como Cristo, y con señales, con milagros, con maravillas. ¡Wow! Uno va a decir, no, este es el bueno y nos vamos por aquí. Y lo único que están aceptando es que como no traen la verdad arraigada en su corazón, van a seguir por el camino equivocado, van a seguir un camino virtual. Juan, aquí ahorita que veíamos, dice que en Tesalonicenses, dice, con toda perversidad engañará. Ese es el propósito de los milagros. Con toda perversidad engañará. Cuando hay un milagro, hay que tener cuidado. Si es de parte del Señor, porque si no es de parte del Señor, va a ser un propósito precisamente para que uno caiga. Y puede caer no necesariamente por el milagro en sí, sino todo lo que rodea el milagro, las personas, por ejemplo, ¿sí? Las circunstancias. Juan 14:6. Aquí Jesús dice que para llegar al Padre, Jesús no es un camino más. ¿Sí? No es un camino más. Dice que para llegar al Padre es el camino. El camino. ¿Sí? La única forma de llegar al Padre es a través de Jesús. Y Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y para llegar al Padre, repito, Jesús no es un camino entre muchos, es el camino, el único. Hechos 4:12 dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Sí? No hay ningún otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos que el nombre de Jesucristo. Y en Efesios 4:20 y 21 dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Y también otra cosa que podemos ver, la verdad es muy angosta, muy angosta. La verdad no es amplia. La mentira sí es muy amplia. La verdad es muy angosta. Y también por eso nosotros, mientras más arraigada tengamos la verdad en nuestro corazón, ¿sí?, más vamos a poder caminar por esa puerta de la verdad, no de la mentira. Vemos cómo Jesús vivió una vida completamente libre de pecado, de pensamiento. ¿Por qué? Porque la verdad es el camino real, es el camino a la realidad. Cuando nosotros entendemos que dice Jesús es el camino, Jesús es el camino al Padre, Jesús es la verdad, es la palabra. El camino al Padre más la palabra, ¿qué nos va a dar? La vida. Dice que Él es la vida. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros no está por temporadas. ¿Sí? No está por temporadas. El Espíritu Santo vive desde que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Vive en nosotros. Y nunca nos va a dejar, nunca. Por esto nosotros debemos y podemos vivir confiados y con certeza de nuestra seguridad eterna. Ni el pecado, ni nada puede hacer que el Señor nos abandone. El Señor no nos va a abandonar. A veces es una sensación, es una percepción de cada uno de nosotros sentir que estamos alejados del Señor, pero el Señor ahí está. Su Espíritu nos ha sellado con Él para siempre. Esta es una garantía de nuestra relación con Él por toda la eternidad. Juan 8:31.
Juan 8:31. Aquí está otro pasaje también que nos habla dice de los hijos de Abraham. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Para ser fieles a sus enseñanzas y ser sus discípulos, pues lo necesitamos conocer. ¿Y dónde lo vamos a conocer? A través de la verdad, que es su palabra. Y dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad nos va a hacer libres. El conocer la palabra, el entender que la verdad, su palabra, nos da esa libertad. Ahí mismo en el versículo 44 dice, o sea, aquí están en un debate, porque ellos les dicen que son hijos de Abraham, pero que no creen lo que él les está diciendo, ¿sí? Y les dice Jesús, el 42 les dice, este pasaje es un pasaje fuerte, porque les dice, si Dios fuera su padre, en el 41 ellos les dicen, las obras de ustedes no son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Un solo padre tenemos y es Dios mismo, ¿sí? Pero ellos estaban viendo la parte virtual. Y Jesús les dice, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Y aquí viene la parte suavecita. El 44 dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Sabemos que el diablo es el engañador. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. ¿Sí? ¿Cómo nos hace libres la verdad? Pues por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él rompe todo yugo de servidumbre, todo yugo que el pecado ha puesto en nosotros. Y Él nos muestra cómo vamos a llegar a ser conforme a ese propósito con que fuimos creados. Porque es la posición que nosotros tenemos en Él. Esa es la verdad de nuestra vida. La verdad es que hoy nosotros somos hijos de Dios. La verdad es que somos coherederos con Cristo. O sea, podemos disfrutar. Tenemos libre acceso al Padre. No necesitamos nada más, no necesitamos circuncidarnos, no necesitamos estar haciendo obras de caridad, ni ser muy buenos para ganar la salvación. La salvación ya la tenemos, por gracia, por medio de la fe. Desde que declaramos que Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, pasamos a formar parte de ese selecto grupo de hijos suyos. Hoy todos los tesoros del reino también nos pertenecen. Pero nosotros tenemos que aceptar que la verdad de su palabra es una verdad que mora en nuestros corazones, que es una verdad que no es virtual, que es real, que es verdadera, que el Dios al que servimos es un Dios verdadero, que es un Dios real, que es un Dios que se manifiesta a través de la vida de nosotros cuando nosotros se lo permitimos. Dios a veces quiere hacer algo grande, quiere tocar a alguna persona, quiere solucionar alguna situación a través de nuestra vida, pero nosotros no se lo permitimos. Nosotros a veces como que nos encapsulamos en nuestro criterio, en nuestro pensamiento, nos encapsulamos en nuestro mismo orgullo, en nuestro rencor, en nuestro coraje, y no permitimos que Dios actúe para tocar, alcanzar a otras personas, inclusive para resolver un conflicto interno, un conflicto personal. Dios es tan grande, es tan real, tan verídico, que yo creo
que el día que Dios a cualquiera de nosotros se nos pudiera aparecer, nos desmayaríamos del impacto, ¿sí? O sea, no alcanzamos a dimensionar el poder del Señor. Ahora, por ejemplo, con estas lluvias, con lo que ha sucedido en el mundo, la tierra que gime por sangre, ¿cómo se llama? Una erupción del otro lado del planeta, ¿sí? La explosión o sea, cómo se manifiesta el dolor de la tierra a través de una erupción. Ahora las lluvias que nos están, bueno, el agua siempre es bendición, pero hay lugares donde la lluvia destruye todo. Vemos nosotros cómo es el poder de Dios, pero nosotros a veces dudamos, creemos que Dios es virtual, y Dios es tan real como lo que estamos viendo, es tan real como yo los veo a ustedes, y como ustedes me ven a mí, ¿sí? Dios es tan real, pero también Dios es tan generoso, y Dios es tan misericordioso, que nos ama tanto, que siempre busca la forma en que nosotros voluntariamente le permitamos actuar a través de nuestra vida. Dejemos que Él actúe a través de nosotros. No impidamos que Él se quiera manifestar a través de nuestra vida. No le cerremos las puertas de nuestro corazón, no le cerremos las puertas de nuestra mente, no le cerremos las puertas de nuestros oídos, de nuestros ojos o de nuestra boca. Permitamos que a través del Espíritu Santo Dios pueda hablar a través de nosotros, Dios pueda manifestar, Dios pueda alcanzar a una persona, Dios pueda llevarle a alguien una palabra de sanidad, una palabra de exhortación, una palabra de ánimo. Que Dios pueda manifestarse usando nuestros cuerpos, usando lo que somos, que Dios pueda hacerse más grande de lo que es a través de nuestra vida. No limitemos al Señor porque pensamos que Dios es virtual. No limitemos al Señor porque no hemos recibido la verdad de su palabra al 100%. Cada pasaje de la Biblia, cada promesa que viene en su palabra es una bendición para nosotros. Cuando nosotros entendemos que la verdad nos va a hacer libres, la verdad nos hace libres. Es algo tan cierto. Se destruye una muralla de mentira que había en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. No, es que yo no voy a poder hacer esto porque Dios, si yo no lo he podido, Dios no lo va a poder hacer. Yo no puedo dejar de pensar en cosas negativas, yo no puedo dejar de pensar en pornografía, yo no puedo dejar de pensar en infidelidad. Dios no lo va a hacer. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cuando permitimos que Dios nos ha dado su verdad para que se establezca en nuestro corazón, yo les garantizo que esa forma de pensar cambia. Hoy tenemos el pensamiento de Cristo. Ya no pensamos como nosotros pensábamos antes. Hoy pensamos como hijos de Dios, porque nosotros no somos hijos del diablo. Nosotros aceptamos a Jesucristo, creímos en su palabra, creemos en su verdad, y su verdad cada día nos hace libres. Cada día nos hace libres. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.